hijos a adolescentes, cortesía de la editorial Credo Press. Mi nombre es Albert Rodríguez, su servidor, y seré en esta ocasión el moderador de este webinar. Estamos muy contentos, realmente muy emocionados de que nos acompañen en esta ocasión, y el día de hoy vamos a caminar juntos de la mano de nuestro ponente para conocer de este tema. Así que les presento a nuestro ponente, al hermano Juan Salas. Le vamos a pedir, por favor, a nuestro hermano que pueda presentarse y darse a conocer un poquito para que podamos comprender acerca de su persona y su contexto. Hermano, ¿puedes presentarte, por favor? Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Pues buenos días, hermanos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Mi nombre, como ya lo dijo el hermano, es Juan Salas. Tengo 31 años, vivo en Estados Unidos, soy de nacionalidad mexicana. Tengo, por la gracia del Señor, ya 9 años de casado con mi esposa, Karen, y tengo 3 hijos y uno en camino. También serví como pastor de la Iglesia Bautista Herencia Reformada acá en Oklahoma City, Estados Unidos. Ahora estoy transfiriendo mis credenciales de pastor ministro a pastor ministro presbiteriano en la Iglesia Presbiteriana Reformada de Norteamérica, y pronto estaré nuevamente regresando al seminario, en el Seminario Reformado Presbiteriano de nuestra denominación. Y todo lo que vamos a hablar el día de hoy, hermano Albert, no lo vamos a hablar porque lo aprendimos en libros, sino porque como pastor lo escuché en consejerías, trabajé en consejerías con muchas personas en estos temas. Entonces aprendí mucho. El Señor usó esto para aprender demasiado, y es algo que quiero compartirles, y espero que el día de hoy pueda ser de bendición para ustedes. Así es, hermano Juan, más que nada porque tratar este tema es realmente muy importante, y actualmente es una preocupación para muchos padres que están lidiando con la actitud rebelde de sus hijos, y muchos de ellos ya no saben qué hacer. Por eso tenemos esta cierta expectativa de ver qué es lo que dice la Escritura, y también de esa cierta experiencia pastoral para tratar de este tema. Así que, amados hermanos, la dinámica va a ser la siguiente. Les pedimos a todos de favor que, bueno, más que nada que mantengan desactivados sus cámaras y sus micrófonos, más que nada por unas cuestiones de asuntos técnicos. Y al término de la ponencia de nuestro hermano Juan, va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Cabe aclarar que este webinar va a ser grabado para nuestro canal de YouTube. Únicamente la conversación que nuestro hermano Juan y yo vamos a tener. La sesión de preguntas y respuestas, esa parte no será grabada. Así que, sin más, vamos a pedirle a nuestro hermano Juan que inicie con una oración para que podamos comenzar de lleno con este tema. Hermano Juan, ¿puede orar, por favor? Oremos, amados, oremos. Amado Señor Jesús, Padre nuestro que está usted en el cielo, Señor, le damos gracias por esta oportunidad que nos brinda de podernos reunir y para ser santificados a través de su palabra, ser edificados. Le pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados, que nos limpie con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que bendiga esta reunión con su presencia, mi Señor, y con la guía de su Santo Espíritu, que nos ayude a poder hablar su palabra, a poder, Señor, ser edificados y exhortados a través de ella. Señor, le pedimos que nos asista con su sabiduría y nos pueda ayudar en esta mañana. Señor, bendíganos con su mano en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, hermano Juan, a entrar de lleno con el tema, a entrar en materia. A modo de introducción, vamos a abordar ese punto que es el pecado original, el pecado ahora en nuestras vidas y el pecado perdonado. Por supuesto, como base, hermano Juan, sería muy bueno que usted nos defina qué es el pecado. Partamos ahí. ¿Qué es el pecado? Amén, hermanos.
Bueno, el pecado es toda desobediencia, dice la palabra que es toda desobediencia, toda inconformidad con la ley divina de Dios. Por ejemplo, una de las preguntas del catecismo menor, la pregunta número 39 del catecismo menor de Westminster dice, ¿cuál es el deber que Dios exige al hombre? Esa pregunta no está diciendo que es pecado, pero la respuesta nos va a decir lo que también es pecado. El deber que Dios exige al hombre es la obediencia. Entonces, toda desobediencia a su palabra es pecado, a su voluntad revelada, dice. Toda obediencia a su verdad revelada, es decir, toda desobediencia hacia la palabra de Dios es pecado. Y el pecado es diabólico, por así decirlo. El pecado no es algo que nació de Dios o que Dios nos dio el pecado, sino que el pecado viene de Satanás, el padre de todas mentiras y todo engaño. Ok, hermano. Entonces, ¿cómo es que se origina el pecado en el hombre, en el ser humano? ¿Dónde tiene su origen? Amén. El pecado se originó, no muchos nosotros lo hemos leído en la palabra de Dios, que se originó en el Edén, se originó en la desobediencia de nuestros primeros padres con Adán, ahí se originó el pecado. También vemos que en la Biblia nos habla sobre Satanás y los ángeles que desobedecieron, cuando ellos se rebelaron en contra de Dios. El orgullo, la arrogancia, no muchos han dicho que cuando uno como hombre está siendo arrogante y soberbio, son los síntomas de que ya el pecado ha infectado todos los huesos y solamente se espera la caída y la vergüenza del hombre hacia el estado de miseria. Ok, eso es patente porque no hay quien no peque. La Escritura dice que todos pecamos, todos estamos rebelándonos contra Dios, siempre estamos buscando esa desobediencia y en contra de las normas que Dios ya ha establecido. Amén. Entonces, ¿por qué es importante, hermano Juan, que nosotros conozcamos el origen del pecado? ¿En qué nos afecta a nosotros? Porque uno podría decir, bueno, tú me estás hablando de doctrina, tú me estás hablando de teoría. ¿En eso en qué me afecta en mi contexto diario, en mi vida diaria? ¿Qué me afecta conocer eso? Sí, claro, porque no muchos hemos escuchado la palabra, son mañas que agarran nuestros hijos, o son mañas que agarran nuestros vecinos, o son mañas que yo tengo, o es mi cultura. Por ejemplo, yo vivo en los Estados Unidos, hermano, y me ha tocado ver entre los hermanos y algunos no hermanos decir, es que, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Ellos dicen, mira, pues yo no puedo ser muy misericordioso, o nosotros no somos muy hospitalarios porque así es nuestra cultura. O no puedo perdonar muy rápido porque nuestra cultura tardamos mucho en perdonar. Y ahí me deja saber y nos deja saber que no tenemos un claro entendimiento del pecado. Cuando no tenemos un claro entendimiento del pecado, una teología bíblica de lo que el pecado es realmente, que es diabólico, que es malo, que Dios lo aborrece, que Dios lo castiga, que Dios lo castigará, que el pecado, nuestro pecado fue lo que hizo que Cristo fuera a la cruz y sufriera por nosotros, que el pecado nos separa de la comunión con Dios. Cuando entendemos todas esas cosas bien, nosotros podemos entender por qué las personas a nuestro alrededor, e inclusive nosotros primeramente, creo, actuamos o hacemos lo que hacemos. Y entonces dejaremos de culpar como en el huerto lo hicieron, ¿no? La mujer que me diste, la serpiente que me diste, en este caso la esposa que me diste, los hijos que me diste, los hijos adoptados que me diste, la segunda esposa que me diste si se me murió la primera, mis vecinos. La culpa la tiene el presidente de México, de Estados Unidos, la culpa la tiene la escuela, la culpa la tienen los pastores, la culpa, todo el mundo la tiene la culpa, excepto el regresar y pensar que el pecado original vive en nosotros, que no hemos sido
glorificados, hermanos. Nosotros hemos sido ya redimidos, perdonados y justificados, perdón, de nuestros pecados, pero aún luchamos contra el pecado, aún estamos ahí. Entonces, dicho de otro modo, perdón, nuestras actitudes pecaminosas no derivan de las circunstancias, no derivan de las personas, sino interiormente de uno mismo. El pecado está arraigado en el corazón humano, ¿cierto? Sí. Todos los pecados que cometemos y que hemos cometido mientras dormíamos, tal vez, al despertar, en este momento, en el momento que viene, todos esos pecados son los frutos o los hijos del pecado original. El pecado original es la madre. John Owen lo dice en su tratado de la mortificación del pecado, que él es la madre de todos los pecados. De ahí sale todas nuestras depravaciones, de ahí sale toda nuestra corrupción, de ahí sale todo lo que somos como seres humanos. Y muchos de nosotros, hermanos, cuando vamos a tratar el pecado de nuestros hijos, podemos estar ignorando esa realidad en su vida de ellos y pensando y culpando a medio mundo porque medio mundo los enseñó. Ahora creo que vamos a hablar de eso más adelante, sobre la influencia de otras cosas hacia aumentar más el pecado, ¿no? Sí, también creo que lo dijo Robert Muga Machen, que en el corazón está la semilla de todos los pecados. Y es una realidad que nosotros deberíamos de aceptar, porque la misma Biblia testifica y enseña de ello. Ok, mi hermano, si ya que estamos hablando del pecado, ¿cómo podemos librarnos del pecado? Ya sea tanto la actitud pecaminosa en el corazón como la culpa. ¿Cómo podemos librarnos del pecado? Amén. Es una buena pregunta, hermano. Y la única solución es la muerte. La muerte es la libertad. No, hablaba con mi familia hace unos días en la adoración familiar sobre la libertad. Ya viene el 4 de julio acá en Estados Unidos, se celebra la independencia de Estados Unidos, donde ellos dan gracias por la libertad que tienen, pero se ignoran que siguen siendo esclavos del pecado. Y la libertad que nosotros los cristianos estamos esperando, hermanos, y esa es la que deben de ustedes hablar a sus hijos constantemente, que es la libertad, o más bien pensar a la hora de disciplinar, es que el hijo tal vez no cambie de la noche a la mañana, pero recuerden que su libertad está apuntando hacia la ciudad celestial, hacia la ciudad celestial, hacia la nueva Jerusalén. Así que si hoy en esta mañana alguno de ustedes, hermanos, lleva mucho tiempo ya batallando con un pecado, lleva mucho tiempo tratando de salir de ese pecado, ha llorado lágrimas, esto, lo otro, tenga este consuelo, hermanos, de que este pecado no morirá tal vez hasta la muerte. Pero sepa esto, que Cristo pagó todo por nosotros y que Cristo, no hay pecado que Cristo no pueda perdonar, hermanos. Así que el perdón también es una de las llaves o una de nuestra palabra clave para entender que vamos a ser, que somos librados, que ya no hay acusación, ya no nos acusa nadie, ya la deuda fue pagada. Y con esa mentalidad, hermanos, debemos nosotros o debemos de usar nosotros a la hora de disciplinar a nuestros hijos. Así es, hermano. De hecho, precisamente el pecado, o más bien, uno de los principios base que tenemos acerca del Evangelio es el perdón de pecados. Porque la misma Biblia dice que el comienzo, por así decirlo, de esa libertad es a través de ser libertados de esa culpa, a través del perdón de pecado que hallamos en Cristo Jesús, lo que es el Evangelio en sí. Amén. Ok. Bueno, proseguimos con nuestro siguiente tema. Nuestros adolescentes son hijos de Adán y Eva, lo que en parte ya hemos establecido, y conlleva la siguiente pregunta, hermano. ¿Por qué específicamente la etapa de la adolescencia? ¿Qué tiene de especial o preocupante dicha etapa?
Sí, pues es la adolescencia. Bueno, antes de responder eso, hermano, me gustaría, hiciste dos preguntas en una misma, así Sí. que déjame responder lo que habías preguntado, que por qué es entonces tan importante nuevamente recalcar el origen del pecado y en qué nos afecta a nosotros, ¿no? ¿Por qué es importante saber eso? Ujú. Eso es importante saberlo como padres, hermanos, porque nosotros tendemos tenemos la tendencia constantemente de actuar como arminianos o actuar como hipercalvinistas. Querer que nuestros hijos sean salvos por obras, y la otra es no hacer nada y dejar que Dios haga todo. Lo cual las dos se oyen muy verdad, o sea, se oyen muy bíblicas, pero ninguna de las dos es verdad, o sea, ninguna de las dos es una realidad pues, en la vida cristiana o en la doctrina cristiana. Ah, debemos de entender que nuestros primeros padres pecaron y desobedecieron a Dios en medio de una comunión perfecta, en medio del paraíso, medio de no tener a nadie más, no tener la televisión, no tener los amigos, no tener a nadie de lo que nosotros hoy podemos culpar, que son culpables según nosotros de que nuestros hijos actúen como actúen, y ellos pecaron. Entonces eso nos debe de llevar a pensar y a razonar un poco y examinarnos por qué, por qué nosotros culpamos a quien culpamos, o nosotros estamos entendiendo realmente si esto es causa del pecado, ya que en la adolescencia, hermanos, mire, y removamos por un momento sobre mis cambios de hormonas y todo eso, removámoslo por un momento porque nos volvemos a convertir en el grupo que dije al principio. Mi cultura no me deja perdonar muy bien esto, lo otro. No, no, no. Removamos un poco y entendamos que el hombre y la mujer han nacido en pecado, y que en la adolescencia el pecado ya ha aumentado más. Si estos hijos no son salvos, si estos hijos, peor aún, no se han educado en el hogar, peor aún, no se hace adoración familiar, peor aún si hay falta de doctrina y exhortación de parte del padre, o peor aún si no hay un padre en la familia y son madres solteras y X cosa. Todo eso, hermanos, todo eso debemos de entenderlo de una manera bíblica y correcta, para que cada uno de nosotros enseñemos a nuestros hijos a admitir, escuche bien, a admitir, a asumir y a entender qué es el pecado. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean salvos, si nosotros queremos que nuestros hijos vengan al conocimiento del Señor, nosotros debemos, hermanos, de empujar estas motivaciones, de que ellos conozcan qué es el pecado, de que ellos entiendan su responsabilidad delante de Dios, y asuman las consecuencias de cada uno de estos pecados, y no sean como Adán y Eva, que se culparon uno al otro y culparon a la serpiente. Ok. Y perdóname, Ujú. Albert, la parte que elegimos adolescencia es porque es preocupante ver las estadísticas hoy en día de que nuestros adolescentes, hay dos estadísticas que yo la otra vez estaba platicando con uno de los pastores de la iglesia. Una es, hermanos, que tenemos a los jóvenes que están absorbiendo demasiada información, que quieren aprender, que quieren conocer muchas cosas. Esa es una. Y la otra estadística es esta, que tenemos a muchos jóvenes fuera de nuestras iglesias. O sea, la siguiente generación que venga de cristianos va a ser, hermanos, o peor o muy peor que la que tenemos hoy en día. Así que de nosotros depende dejar una herencia a nuestros hijos correctamente, el evangelio correctamente. Muy bien, mi hermano. Ahora que hemos establecido tanto la importancia de conocer las implicaciones del pecado original y por qué es necesario establecer específicamente de cómo tratar el pecado en hijos adolescentes, tú puntualizaste algo muy importante. Hay una palabra muy clave en este tema que es la enseñanza. Hace un momento estableciste que la enseñanza a que ellos asuman la realidad de sus pecados, la realidad de que tienen que obedecer
al Señor, ¿sí? A someterse a su santa y perfecta voluntad y conocer el Evangelio. Sin embargo, a veces pueden encontrar los padres una cierta línea delgada entre enseñar e imponer, porque hay muchos casos en que los padres suelen confundir esas dos cosas. Así que, amado hermano Juan, ¿cuál es la diferencia entre enseñar e imponer? Es una muy buena pregunta entre la diferencia entre enseñar e imponer. Pues es fácil, hermano. Si usted y yo somos de las personas que dice, tienes que hacer esto, y el niño y el joven le pregunta, ¿pero por qué? Porque yo digo, ese es imponer, eso es ser un legalista. Pero si usted le dice al joven, tú debes de hacer esto, por ejemplo, el quinto mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Mira el mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Ahí está el mandamiento. Lo que sigue es la explicación de este mandamiento, que es para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí está la explicación. Eso es enseñar. A nuestros hijos, a nuestros jóvenes, nosotros debemos de sentarnos con ellos y enseñarles, instruirlos, guiarles. Pensamos que porque ya están adolescentes, ya están grandes, nadie les puede decir nada. No, mira, es que me da vergüenza regañarlo, me da vergüenza exhortarlo. Hermano, no debería de darnos vergüenza. Son nuestros hijos. No siempre le he dicho a mi esposa y a mis hijos, a mi esposa le digo sobre mis hijos, perdón, para que no se entienda mal, les he dicho, ustedes están bajo mi casa, bajo mi techo, yo pago la renta, yo pago la comida, yo pago sus útiles, yo pago todo lo que hay aquí, todo esto es mío. Y yo todo esto lo doy porque a ustedes los amo. Porque Dios me ha dado la responsabilidad de proveerles, me ha dado el mandamiento de educarles, de enseñarles y de esto y del otro. Yo no espero que a ustedes yo les caiga bien. Y yo no espero de que a ustedes les guste o no les gusten mis reglas. Yo espero de ustedes lo que la Biblia espera de ustedes. Honrar a tu padre y a tu madre. Eso es enseñar, hermano. En mi casa hay tres reglas para todos aquí en la casa que decidimos ponerla entre yo y mi esposa y aplican también para mí. Es amar, es obedecer, respetar y amar. Esas tres reglas se basan todas las demás reglas que pueda haber. Yo voy a respetar lo que papá dice y voy a obedecer lo que papá dice y voy a amar a papá sobre lo que me dice. Entonces con el adolescente es lo mismo, hermanos. Ustedes se sientan con él, platican con él, lo enseñan, lo instruyen, le dicen por qué de las cosas. Por ejemplo, hay alguien que pudiera haber dicho, un caso rápido, mira, mi hijo se pasó, iba manejando, iba en una calle de 45, yo estoy hablando en millas, recuerden, yo no sé mucho de kilómetros por ahora, pero millas, y el policía lo detiene, le quita el auto, lo mete a la cárcel, eso cuesta como $1,200 a $2,000 de salir de la cárcel y sacar el auto, y en lugar de que usted llegue y le enseñe y lo instruya, hay padres que llegan y le sueltan toda la ira así de una sola. Y yo le he preguntado a padres en consejería y les he dicho, hermano, ¿y qué cambio hubo en ese momento? No, pues se me enojó, se me puso más rebelde y ahora ya no me habla. ¿Y nunca pensaste mejor en esperar a que pase todo lo que está pasando, que ya saquen el carro, que lleguen a la casa, que te sientes con él y le digas, mira, ahora tú vas a tener que pagar esos $1,200 o $2,000 que yo pagué? Yo no sé cómo le vas a hacer. Vas a trabajar, vas a buscar un trabajo extra, vas a ir a cortar pasto, vas a hacer lo que tengas que hacer. Yo necesito que me recuperes ese dinero porque ese dinero es de nuestro hogar. Y ahí el joven está aprendiendo responsabilidad. En lugar de verle soltado la vara y verle soltado todo el regaño, siéntenlo, hablen con él, instruyanlo y díganle, esta es la consecuencia de tu pecado.
La ley dice que vayas a 40. Tú vas a 80. Tiene todo el derecho el oficial de pararte. Que hay algunos padres, me ha tocado oír que decían, no, pero es que el oficial era muy racista. Ay, es que esto, no, pues si está haciendo lo malo, debe de pagar la consecuencia el hijo de su pecado. Entonces, cuando lo estamos instruyendo y diciéndole que debe de pagar la multa, que debe de trabajar, que debe de ver, ahora ser responsable, él va a aprender. Y ya sería muy tonta la persona que no aprende, pero y que le gusta regalar dinero, pero ya él va a aprender de que este pecado tiene una consecuencia que le va a costar a él y le va a doler. Y él está conociendo entonces el pecado ahí, de no desobedecer a sus padres, ¿verdad? Y entonces el padre aplica la disciplina y le dice, entonces ya no habrá carro por ahorita, ya no habrá coche por ahorita, hasta que yo decida. Y él va a aprender que hay privilegios que ya se quitaron. Si se revela, entonces, hermanos, para que no se nos revelen nuestros hijos, aquí está la clave. En medio de esa conversación, esto es lo que pocos padres hacen, y ustedes me pueden dar la razón o me pueden desmentir. Arrodillarse con el hijo y orar con él. ¿Te parece si oramos para que Dios te ayude a que la próxima vez no lo hagas? Para que Dios te perdone este pecado, para que Dios te ayude a darte los medios para que pagues esta deuda. Y tal vez ahí el joven en su mente piense, wow, me enseñó, me explicó, me amonestó y me extendió la gracia de Dios. Que se arrodilló mi padre o mi madre conmigo y oraron. Hace unos días mi hijo estaba batallando con algunas cosas pequeño, el más pequeño, y decidimos orar por él, yo y mis otros hijos. Nos arrodillamos con él ante el Señor y pedimos por él. Y él regresó hacia mí y pidió perdón y reconoció que estaba actuando de una manera incorrecta delante de Dios, que estaba pecando contra Dios, y después volvió a orar pidiéndole perdón a Dios. Ahora eso no va a pasar en todos los casos, hermanos. No podemos adoptar esa experiencia como una dogma, pero eso es lo que podemos esperar, hermanos, cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a la enseñanza correcta. Perdona, hermano, me tomé mucho para responder eso. No te preocupes, es necesario para que podamos ser enseñados. Bueno, pero en el caso de padres o familias que son nuevos creyentes, hermano, que tienen poco en el Señor, que no son muy conocedores de las Escrituras, que llevan toda una vida de formación o educación en casa antes de Cristo y que ahora quieren instruir a sus hijos en el Señor, ¿cómo pueden ellos empezar a enseñar, a corregir a sus hijos en tales casos? No te oímos. Perdonen, y aquí va a depender de la iglesia local. Sí. Todo, lo hablábamos tú y yo ayer, sí. Todo depende del púlpito. Lamentablemente, hermanos, y tristemente todo depende de nuestros púlpitos. Si en nuestros púlpitos lo que nos están enseñando es solamente, déjenme lo pongo de esta manera, si lo que nos están dando desde el púlpito para comer es McDonald's y no unos buenos tacos ahí de trompo, hermanos, nosotros somos lo que comemos. Si no nos instruyen, nos exhortan y nos guían correctamente desde el púlpito, nosotros va a ser muy difícil que guiemos a nuestras familias correctamente. Y muchos casos lo vamos a llegar haciendo, pero va a ser un camino muy doloroso y un camino bien difícil. Y más cuando te encuentras en congregaciones donde no hay otras familias que les preocupan estos asuntos. Y entonces empiezas a pensar y a decir, ¿me iré o no me iré? ¿Verdad? Pero en medio de esto, hermanos, aquellos que han empezado en el evangelio y que tienen hijos adolescentes y que no saben nada de cómo instruirlo, un buen paso es la adoración familiar. Ese es el paso más grande que cualquier nuevo creyente pueda dar.
Y puedes decir, ¿cómo hago adoración familiar? Hermanos, hay recursos a tirar por la ventana sobre cómo hacer adoración familiar. Hay muchos videos, hay muchas enseñanzas, al menos nuestra editorial siempre está preocupada por la adoración familiar, y un buen libro es El altar familiar de Oliver Haywood. No, por ejemplo, Oliver Haywood decía que un hombre que no lleva a sus hijos a la adoración familiar no debe de venir a la cena del Señor. Debe de ser censurado por las autoridades de la congregación. Ese tipo de predicación hoy no tenemos. No, hermanos, todos pecamos, entendamos que todos nosotros somos pecadores y vamos a pecar. Pecar es verdad, eso es verdad, pero no todos los cristianos debemos de quedarnos con la idea pesimista de no crecer en la gracia y en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos llamados a crecer. Entonces el cristiano nuevo empiece primero con las cosas básicas, que es la adoración familiar, que es la lectura de la palabra, que es, es llenarse de la palabra de Dios, de la doctrina, acercarse a hermanos, asistir a este tipo de cosas gratuitas, de webinars, donde están hablando de instruir, de disciplinar, de tratar el pecado con nuestros hijos. Esos son pasos grandes que muchos de ustedes de muchas personas que nos ven y tal vez al principio de su vida cristiana pueden hacerlo. Y hermanos, disciplinar a los hijos no es fácil. Hay lágrimas de parte de nosotros, especialmente cuando viene la disciplina física o viene la disciplina de quitarles cosas. Son dolorosas, nos va a doler, pero lo hacemos por el bien. No sé si eso respondió a tu pregunta, hermano. No, sí está bien. De hecho, sintetizando, las herramientas de capacitación para los padres sería, de acuerdo a todo lo que dijiste, la predicación de la palabra del Señor en el contexto de la iglesia y la adoración familiar en el contexto de la familia. Son los dos instrumentos de capacitación para los padres, ¿es correcto? Es correcto, y me gustaría agregar algo. ¿Qué pasa si mi hijo no quiere ir a la iglesia? ¿Verdad? Sí. ¿Qué pasa si se me aberrincha ahí y no quiere ir y no quiere ir? ¿Lo dejo o me lo llevo? ¿Qué hago? ¿Por qué manda la Biblia que haga? ¿Qué le dice? Que se sujete a sus padres y a su madre, que los honre. Hermanos, si está en sus manos que el niño no viole el mandamiento, aunque ya lo está violando con el pensamiento y el corazón, agárrenlo, agarren al joven y llévenselo. Llévenselo. No, que me ha visto, hermanos, de verdad, acá en los Estados Unidos, no sé si pasa en sus países, pero hermanos, me han visto a gente que trae a los jóvenes a las congregaciones, y esto era cuando era bautista, ahorita no lo he visto en las iglesias presbiterianas, que traían los audífonos, hermano. Traen los audífonos y traen la gorra, traen ¿cómo se llama? El gorro. El gorrito, y están así escuchando el sermón, o están jugando Nintendo dentro de la congregación. Es triste, o sea, lo traes, pero él no está aquí. Ahí me está demostrando que no hay una verdadera sujeción de los hijos hacia los padres, y lo que queremos lograr es que se sujeten. Entonces, ¿qué hago? ¿Me lo llevo? ¿Lo dejo? Me lo llevo. Le digo, ven, vámonos, no, nos vamos. Recuérdele lo que yo les acabo de recordar y que les dije a mis hijos. ¿Quién paga todo esto? Yo. Entonces el Señor a mí me ha mandado para que tú me honres y me obedezcas. Vámonos. ¿Por qué no quieres ir? Dime por qué no quieres ir, que le explique. Si le da cosas válidas, ok, hermanos, traten sobre ese tema, pero si le da cosas inválidas, llévenselo. Él no manda, los jóvenes no mandan en nuestro hogar. Y te es triste decir esto, Albert, pero creo que hay que decirlo. Al final del día, hermano, si se quieren ir de nuestro hogar, digamos ya arriba de los 12, porque es cuando yo pensaba irme a veces hasta de mi casa, que nunca lo hice, terminé acá en los Estados Unidos. Pero irme de mi casa, hermanos, tienen miedo, no lo hacen, porque saben que aquí lo tienen todo en la casa. Entonces, rétenlos. ¿Te quieres ir? Vete. Vete. Pero allá, recuerda que allá vas a trabajar duro por tu vida.
Si te vas a ir, vete. Yo quiero que te vayas, está bien, pero trabaja duro. Pero si vas a terminar en el narcotráfico, vas a terminar que en la calle como un donadie, vas a hacer esto, quédate aquí, aprende a ser alguien y luego te vas. Porque muchos jóvenes quieren independencia, porque piensan que el mundo es de ellos, hermano, y pueden comerse el mundo en una sola mordida. Y yo siempre le he dicho a mi esposa, yo retaría a mis hijos y les diría, vete, el mundo es tuyo, ve, cómetelo. Pero sépase que cuando regreses yo estoy dispuesto a perdonarte, pero va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Mi casa siempre es tu casa, pero hay consecuencias. Esa no debe de ser lo primero que un padre debe de hacer en la disciplina, sino debe de ser lo último, lo más doloroso. Él siempre debe de mantener la unidad. Ok, hermano. Pues vamos a avanzar un poquito de forma breve, hermano. Entonces, si el papel de la capacitación o la enseñanza de los hijos es por parte de los padres y aparte están siendo capacitados por la misma predicación de la palabra, etcétera, ¿tiene algún lugar la escuela dominical o los grupos de jóvenes? Es una pregunta bien difícil de responder, porque ya sabes mi posición. Miren, hermano, las escuelas dominicales no son nada más y nada menos que un invento americano. No es bíblico. Las escuelas dominicales fueron inventadas, acá y muchos de ustedes lo saben, fueron inventadas porque había muchos jóvenes huérfanos y se les enseñaba. Se les enseñaba la palabra, se les enseñaba lo que tenían que aprender porque no tenían la figura paterna. Mandar a mi hijo a una escuela dominical, y eso fue algo que cambié prontamente en mi vida, mandarlo era como decir que es huérfano, como que no tiene padre que le enseñe la Biblia, entonces yo necesito de fulano para que le enseñe la Biblia. Y no es la realidad. Las escuelas dominicales, hermanos, realmente no tienen la autoridad de parte de Dios para instruir a nuestros hijos. Aún así, sea un pastor, lo que sea, no hay autoridad de Dios de parte de ellos para instruir a nuestros hijos como quisiéramos. Al contrario, creo que las escuelas dominicales en cierta manera hacen más daño que bien, porque al final del día hacen al padre negligente, flojo y esperancivo a que el maestro de escuela dominical va a hacer todo por ti. No, él lo tiene que enseñar de la Biblia y que no aprendiste en la escuela dominical. Y es que yo lo llevo al grupo de jóvenes, también otra cosa inventada por los estadounidenses. Un joven pastoreando a otros jóvenes o un chavorruco pastoreando a otro chavorruco, ¿no? Lo que hablábamos de Andrés Speaker en México, muchos jóvenes millennials lo siguen a él por la manera como se viste, por la manera como habla, pero no por un verdadero evangelio. Ok, hermano, y ¿cómo pueden reforzar los pastores, en este caso, el compromiso de los padres negligentes en su deber de instruir a los hijos? ¿Nos puedes platicar un poco acerca de eso? Claro, una de las cosas que hicimos en nuestra congregación fue hacer series sobre la familia en los días miércoles de estudio bíblico, para que no se viera como que el día del Señor lo íbamos a dedicar a la familia, sino los miércoles hacer una serie sobre el libro de Efesios e instruir a los padres sobre qué es un matrimonio. Muchos padres que nos estén viendo o muchos padres que conocemos no saben ni ser padres, hermano. Y no los culpo, o sea, no digo, ay, qué feo, no, los entiendo. Nadie nos enseñó a ser padres, pero sí nos dejaron un manual de cómo ser padres cristianos, y es la palabra de Dios. Entonces, cuando el pastor toma en serio la palabra de Dios, cierra esas escuelas dominicales, cierra ese cuidado de niños, cierra esas actividades. El VBS, hermano, es otro invento americano también, por amor a Dios, o sea, paremos de estarle copiando todo a Estados Unidos.
Miren la condición de la iglesia en Estados Unidos, ¿les ha funcionado? Para nada. Todo esto lo han llevado los gringos a nuestros países. O sea, culpamos, y perdóname que me salga del tema, pero creo que es un buen momento para decirlo, pero hermano, culpamos a la falsa prosperidad de Cash Luna y Guillermo Maldonado, pero los gringos nos han invadido con su falso evangelio y sus falsas prácticas y su pragmatismo a nuestras iglesias. Y es momento de que nuestra iglesia se reforme, nuestra iglesia se levante, nuestras familias teman al Señor, nuestras familias sirvan juntas al Señor y amen al Señor. Entonces, cuando el pastor tome en serio la batuta de pastor y empiece a educar a la congregación, las iglesias van a cambiar. Y las iglesias deben de pedirle a sus pastores sobre estos temas. No se dice en el presbiterianismo que la iglesia no tiene voto, pero hermano, nosotros en un gobierno presbiteriano, la iglesia le demanda al presbiterio, le demanda al sínodo que se enseñen temas que necesitan nuestras congregaciones. Ok, mi hermano, vamos a proseguir con nuestro siguiente tópico, ¿sí? Nuestros adolescentes serán perseguidos, por Satanás. A ver, hermano, específicamente, ¿de qué forma Satanás persigue a los hijos? Porque sabemos que Satanás es considerado en la Biblia como el príncipe de la potestad del aire, o que todo el mundo entero está bajo el maligno, es lo que dice la Escritura. Amén. Entonces, ¿qué nos puedes decir de qué forma específica Satanás va a perseguir a los hijos? Amén. Pues ya tú lo dijiste, ¿no? Padre de las mentiras, el destructor, el que mató en el principio, el desobediente, y todos esos títulos que se le atribuyen a Satanás son una realidad, son parte de sus atributos, por así decirlo, de lo que él va a hacer. Entonces él destruye nuestras familias, él odia la unidad familiar, él odia el matrimonio piadoso, por eso busca que el hombre y la mujer cometan adulterio en el matrimonio. Él odia que los hijos estén sujetos a los padres. Por eso busca que los hijos se rebelen contra los padres y esparce su veneno en las iglesias con falsa doctrina, con ideologías, con pragmatismo. Esparce su veneno en nuestras familias porque nosotros vivimos una vida muy dura con nuestros padres. Entonces, por esa razón no educamos a nuestros hijos, le creemos todo al gobierno. Entonces, él va a perseguir a nuestros jóvenes hasta destruirlos. Ahora, ¿lo va a lograr? No necesariamente. Pero hermanos, ¿por qué dejarlos sufrir a ellos? ¿Y por qué no traerlos con nosotros y que caminen con nosotros? O él los va a perseguir de esa manera, hermanos. Una manera de metiéndole ideas, provocando divisiones. Ahora mucha gente dice, pero la Biblia dice, ¿no? Que Jesucristo vino a traer división entre familias, padre y hijo. Hermano, estamos haciendo un mal uso de ese texto. Él nos está enseñando sobre otra cosa. Dios no está peleado con la unidad familiar. Si Dios estuviera peleado con la unidad familiar, arranquemos la página número 6 de Efesios, ¿no? El capítulo 6 y 5, ¡pum!, rompámoslo. Porque Dios ya dijo que iba a haber desunidad y iba a haber violencia y iba a haber todo esto entre la familia. Ahí lo que el texto está diciendo simplemente es que el Señor Jesús es causa de división, no por cuestiones de pecado, sino precisamente porque algunos de los miembros de la familia no van a aceptar la fe cristiana, siendo incrédulos. Eso es lo que se refiere, aclarando un poquito eso. Hermano, yo creo en lo que comenta, porque se me ha dado, por ejemplo, el caso de una hermana piadosa y tiene un hijo adolescente de 15 años, y está influenciado por esa forma de pensamiento, esa corriente del mundo, tan así que cuando su mamá lo trata de inculcar o instruir a la escritura, él le dice, mira, yo tengo derecho a razonar lo que tú me dices, no me puedes imponer tu fe, tengo mi derecho de escoger lo que quiera creer, así que no me digas nada. Así de mal están las cosas para que las ideologías o los medios de comunicación, las influencias que hay en el mundo, están permeando a los hijos para que piensen de esa manera y rechacen el evangelio. Entonces, y hermano, perdona, pero tiene razón el joven al decir que tiene derecho a razonar.
Mira lo que lo que le está diciendo ese joven a esa mamá, lo que hablábamos al principio de instruirlos y enseñarlos. Tengo derecho a razonar. Ok, razonemos, ¿verdad? Siéntate, vamos a razonar. Vamos a que tú uses tu mente y entiendas el porqué del no que te estoy diciendo. Pero muchos padres nos violentamos rápidamente, nos encendemos rápidamente y queremos, y ahí viene la imposición nuevamente, queremos que nuestros hijos hagan lo que yo quiero que ellos hagan sin decirles un porqué. Nosotros no somos llamados a cristianizar a nuestros hijos, somos llamados a evangelizar a nuestros hijos. Entonces, mira, y me gustaría tocar algo que tú seguramente me vas a preguntar ahí mismo, sobre el derecho de escoger mi fe y yo quiero escoger lo que yo quiera. Cuando tenemos este tipo de situaciones debemos de ser conscientes, todos los padres debemos de aceptar la responsabilidad que no hicimos nuestro trabajo bien de tener adoración familiar. Muchas de las veces estos casos son porque los padres fueron negligentes desde el principio. Estoy hablando de padres que fueron cristianos, que son cristianos y que estos hijos nacieron ahí y ahora crecieron los hijos y están pasando todos estos problemas y usted se está dando cuenta que usted nunca educó a su hijo desde el principio y ahora esto es una consecuencia del pecado, de la desobediencia de un padre de no haber instruido a sus hijos. Lo cual Cristo perdona. Cristo perdona cualquier pecado y nos está llamando a que no es tarde y podamos tomar cartas en el asunto y podamos ser pacientes y sabios y que tratemos a estos hijos, como en el caso de ese muchacho, tratar a este hijo como Dios nos trata a nosotros. El problema con nosotros, y es algo que siempre le digo a mi esposa, es que queremos ser Moisés y las tablas de la ley. Cargarlas y ustedes todo lo que tienen que hacer. Y no, hermanos, sí debemos de ser Moisés, pero también debemos de ser como Elías y llamarlos al arrepentimiento y ser como Cristo. He orado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Entonces, eso conlleva mucho con que parte de la negligencia de los padres puede ser también una falta de vida piadosa en ellos. Por tanto, eso afecta también en la educación y en la instrucción de los hijos. ¿Sí? Eso, bueno, hermano, ya que tú tocaste el tema de la adoración familiar, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero en sí, una forma de prevenir todos esos ataques satánicos por default es el tema de la instrucción en casa, la adoración familiar. Sí, ¿cómo limpiará el joven su camino? Guardando tu palabra, ¿verdad? Dice el texto. Exacto. ¿Y cómo guarda su palabra? Si no hay nadie en quien les predique, no hay nadie en quien les enseñe, no hay a quién van a adorar ellos, hermanos, si no hay nadie en quien les evangelice. No, muchos usamos ese texto para las misiones, pero lo ignoramos en nuestro propio hogar. Y tú dijiste algo muy bien de la piedad. La manera en que cada uno de nosotros como padres ve a Dios es así como reaccionamos en medio de cualquier dificultad. Si no tenemos un entendimiento claro sobre Dios es santo, Dios es Dios, Dios es nuestro creador, Dios nos ha llamado a la obediencia a su palabra, nos ha dado su espíritu, etcétera, etcétera, nosotros trataremos a nuestros hijos con pragmatismo y trataremos a nuestros hijos también de una manera legalista, sin ser evangélicos. Bueno, ya tú mencionaste esa palabra muy importante. Me gustaría agregar algo más, Albert, perdona. Sí. En medio de esa piedad, muchas veces le pedimos a nuestro hijo que vaya a la iglesia cuando nosotros faltamos a la congregación. Muchas veces le pedimos a estos jóvenes que lean la Biblia cuando nosotros ni siquiera leemos la Biblia y nos la pasamos en Netflix o en otros lados o en YouTube o en Instagram. Muchas veces le pedimos a nuestro hijo que ore cuando ni siquiera nosotros damos gracias por los alimentos. O cuando ni siquiera nosotros nos reunimos temprano en la mañana para buscar al Señor y tener comunión con Él. Muchos de nuestros hijos dicen, ven a la iglesia, necesitas tú al Dios, pero ven que nosotros maldecimos al padre, hablamos mal del esposo, de la esposa, nos ven hacer cosas que nosotros sabemos que están mal. Y entonces, hermano, ahí se pierde la credibilidad.
y debemos de vivir una vida piadosa delante de Dios y de nuestros hijos primeramente. Hermanos, no delante de la congregación. Muchos me ha tocado ver que en la congregación son unos ángeles santos ya redimidos, ya glorificados. Pero a la hora de ir a visitarlos a sus casas, hermanos, o sea, digo, ok, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué familia es esta? Yo pensé que estaba visitando a esta familia X, pero esta es familia Y, ni la conozco, ¿no? Y debemos de cuidarnos de eso, hermanos. Debemos de arrepentirnos si lo estamos haciendo y debemos de empezar a vivir una vida piadosa para el Señor. Es decir, la importancia de ser modelo y de ser ejemplo para nuestros Por hijos. ejemplo, Elí y sus hijos, un gran ejemplo, ¿no? Mira los hijos lo que hicieron, mira lo que Elí hizo. Saúl, hermano, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, en los últimos capítulos, muere él, mueren los hijos y mueren los soldados por culpa de su pecado. Así es. Ok, hermano, tocaste el tema de ser evangélicos, lo que ya nos lleva a nuestro tercer punto. Nuestros adolescentes serán y son perdonados de sus pecados por Cristo nuestro Redentor. ¿Qué tiene que ver con este asunto? Más que nada por la siguiente pregunta. ¿Cómo se implementa el evangelio en la instrucción sobre lo que debemos y no debemos de hacer? Una buena pregunta. Y la respuesta es articulando correctamente el evangelio. Hay muchos padres, y esto es algo que siempre pregunto yo en las primeras consejerías de padres o lo que sea. ¿Me puedes hablar de tu conversión? ¿Por qué? Porque quiero tener claro primero como pastor si ellos entienden el evangelio, si son salvos, para poderles ayudar correctamente, como el médico, ¿no? El doctor te pregunta qué le duele, dónde le duele, por qué le duele y cosas así. Entonces, si los padres no tienen un entendimiento claro y no entienden bien el evangelio, por consecuencia la disciplina no va a ser evangélica, sino va a ser humanista, centrada en Adán y no centrada en Cristo. Y tú y yo podemos ver eso en la hora de predicar. Si un sermón no es preparado con un entendimiento correcto del evangelio, estamos predicando solo la ley y la gracia la hemos dejado por un lado. O hemos predicado mucha gracia que nos convertimos en payasos en el púlpito y no realmente proclamadores de la gloria de Dios, hermanos. Entonces, la articulación del evangelio, el entendimiento correcto del evangelio es la clave para la disciplina, para tratar correctamente el pecado de nuestros hijos. Por ejemplo, ¿cómo vas a tratar el pecado de un hijo que, les cuento un caso rápido? Yo estuve tratando de un joven de 23 años, bueno, ni tan joven ya, ¿verdad? Él estaba luchando y está, y hasta la fecha, tal vez, adicto a la pornografía. En la iglesia donde yo estaba, habíamos 4 pastores, 2 pastores maestros y 2 ancianos. El pastor maestro primero estaba tratando este caso ya por varios años, hermano, y no logró nada. Cuando yo lo tomé a este muchacho, y fue porque él se me acercó y me dijo, hermano, yo quiero platicar con usted, mire, me platicó todo, y me dice que este pastor le dijo que la razón de masturbarse mucho, la razón de ver mucha pornografía, era porque él tenía un problema médico. Le estaba echando la culpa a hormonas y no sé qué tanto. Y yo le pregunté al muchacho que si él había ido al médico y que si el médico le había corroborado eso. Ahora, hermanos, si algún pastor me está escuchando, no le jueguen al médico, hermanos. Ustedes no son médicos. No, somos doctores de la alma, pero no doctores del cuerpo. Y el médico le dijo que no, hermano, que no tenía ese problema, que todo estaba bien en su cuerpo. Y yo le dije, ¿sabes cuál es tu problema? Que no te has dado cuenta qué tan grave es este pecado. Y déjame te digo qué tan grave es este pecado. Ese joven terminó en llanto, hermano, por haber visto este pecado. Pero sin embargo, vemos que Saúl lo lloró, ¿no? Y jamás se arrepintió.
Y este joven pasó lo mismo y empezó a buscar novia y empezó a buscar para casarse para cubrir ese pecado. Si ves, cuando no lo ves con ojos evangélicos, lo que hizo el primer pastor que dijo es esto, médicamente, por querer quedar bien con el joven y que no se vaya de la iglesia, seguramente. Pero el segundo pastor le dijo, este es tu gran problema, el pecado, y no lo has visto de esta manera, va. Pero el joven, ¿qué decidió hacer? Buscar tapar su pecado y llevárselo al matrimonio. Ahora, espero se haya arrepentido, pero si no se arrepintió, hermano, lo va a llevar y va a destrozar su matrimonio. Entonces, nosotros debemos de verlo con ojos evangélicos y tratar estos temas como Dios lo trata en la Biblia. No somos Dios tampoco para implementar nuestro juicio y nuestra ira, pero somos voceros hacia nuestros hijos, somos profetas hacia ellos. Ok, mi hermano. Entonces, si nosotros debemos de tener ojos evangélicos, ¿cómo podemos corregir a los hijos con base a lo que nos estás diciendo y en qué momento debemos corregirlos? En la adoración familiar. Y yo sé que todos los que nos están escuchando ya como que le está dando la picazón. ¿Qué es la adoración familiar? Pero ya llegaremos en ese punto, ¿ok? Lo dice la palabra de Dios, Albert. No lo decimos nosotros. Instruye al joven para que no se aparte de del camino. Instrúyelo de día y de noche. Hermano, la instrucción continua de nosotros como padres va a hacer que nuestros hijos cometan menos tonterías, pero lo más glorioso es esto, Albert, que vean a Cristo crucificado y resucitado. Hermanos, ustedes que me están escuchando, y tú, Albert, pues tú no tienes ahorita hijos, pero digamos que el Señor que te dé hijos, que te dé una esposa. ¿No les da el deseo de ver a sus hijos sentados en la cena del Cordero con ustedes? Por ejemplo, la Santa Cena. Al menos nosotros la practicamos de esta manera. Una mesa larga, todos sentados, todos comemos del mismo pan, todos tomamos de la misma copa. Y yo cada vez que veo hacia las bancas de allá y veo a mis hijos sentados y los hijos otros sentados de otros hermanos, a mí me da un deseo inexplicable de que yo quiero ver a esos tres pequeños sentados en esta cena, hermano. Yo no quiero que mis hijos se vayan al infierno y sean destruidos van a decir, no, pero hermano, la salvación es del Señor, hermano, es del Señor, y el Señor dice que todos quieren que sean salvos. Predícale el evangelio, instrúyelo, discipúlalo, ayúdalo a que vea a Cristo, no a que sea un mejor ciudadano, no a que sea un mejor estudiante, no a que sea un mejor cristiano, no, hermanos, a que sea cristiano, a que sea nacido de nuevo, a que su alma sea regenerada, a que se siente con usted en la cena del Señor y tomen del mismo vino y del mismo cuerpo del Señor. Hermano, a mí de verdad me da una cosa así, yo quiero ver a mis hijos. Ok, mi hermano, pues ahora sí, ya nos adentramos a nuestro último punto, una aplicación de la instrucción bíblica en sus vidas. Ahora sí, hermano Juan, ¿qué es la adoración familiar? Porque ya nos estábamos quedando con la duda. ¿Qué es la adoración familiar? El culto privado al Señor. ¿Y cómo se hace? Cuando el padre aparta tiempo en todos los días, de lunes, los 7 días. Fíjate, lo curioso del cuarto mandamiento es que dice, en 6 días trabaja y el séptimo aparta para adorarme. Él no dice, mira, no vayas a hacer adoración familiar durante estos 6 días. Espérate hasta el día séptimo. No, él nunca dice. No. Al contrario, el Señor nos manda a adorarle en todo tiempo y en todo momento. Entonces, la adoración familiar debe de empezar, hermanos, dirigido por la cabeza del hogar, los padres, los hombres, los varones. Hermanos, si ustedes hicieron un pacto con su esposa de cuidarla y protegerla, no solo lo hicieron con ella. Los frutos del vientre de su esposa dependen del cuidado y de la amonestación y de la instrucción de ustedes también. Entonces es dirigido por la cabeza de la familia, se abre con una oración, ¿no?
aparten un día, en la mañana, en la tarde, donde todos vayan a estar atentos a la palabra de Dios, donde todos vayan a tener las energías, porque recuerden, nuestra adoración es importante para el Señor. Nosotros no vamos a venir a presentarle cualquier cosa al Señor, ¿no? Nosotros venimos con un corazón dispuesto y alegre a adorar a nuestro Señor. Y así debe de ser la actitud del cristiano en el domingo, ¿verdad? Cantamos salmos, oramos como padres, intercedemos, mi esposa y yo, por mis hijos, por mis nietos, hasta por las esposas de mis hijos, hasta por, ay, hermano, me duele, hasta por el esposo de mi hija. También oramos por ellos. Oramos por los pastores de la iglesia, oramos por Credo Press, oramos por este tipo de cosas, oramos por todo eso, tomamos un tiempo, leo la Biblia. Ahorita estamos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 1. Lo que hago es leer, mi esposa lee el capítulo, yo explico el capítulo, ¿verdad? Tal vez ustedes, padres, no tienen el don de la enseñanza o de la instrucción, no se preocupen. Por ejemplo, la Biblia Herencia Reformada ya nos da ahí varias ayudas muy buenas para poder aplicar en el culto familiar. Así que charlen sobre esto, pregúntense, hermano, varón de Dios, prepárate, trabaja de noche si necesitas para prepararte para el culto familiar y trae a tus familias hacia el Señor, explícale la Biblia. Cerramos con cánticos, con otros salmos, cerramos con otra oración, cerramos con la bendición del Padre hacia los hijos, la bendición de número 6, que el Señor te bendiga, te guarde, te proteja, cosas así para nuestra familia. La catequesis, no sé si quieres que lo toque de una vez, la catequesis. Sí, está bien. Eso se hace en la escuela, en casa, hermanos, pero usted puede tomar al joven, sentarlo y ir por eso. Ahora, eso es un proceso, hermanos. Si tiene un joven rebelde que no quiere saber todo esto, usted va a tener que ir poco a poco, despacio, pero si tiene un joven que ya empieza a enseñarle doctrina pesada, los catecismos, empiece a que los memoricen los niños, la respuesta y todo eso, la catequesis, como dije, es la escuela en casa. Es el propósito. Todos los días, una vez a la semana, una vez por el día, o hay veces que nosotros, por alguna razón, no nos va a dar el tiempo de la lectura y la explicación, hacemos un día para cantar salmos y orar. Eso también funciona como adoración familiar. Si usted está cansado y dice, realmente voy a pecar al venir cansado a la adoración familiar, reúnase con ellos antes de dormir y oren juntos. Arrodíllense ante el Señor, oren juntos, pídanle al Señor por todas las misericordias que necesitan, y eso cuenta como una adoración familiar. El punto es traer a nuestros hijos al Señor. Y eso conlleva, por supuesto, la importancia de que el padre de familia demuestre que le importa a sus hijos. Que le importa el alma de su hijo, que no le importa solamente que él sea un buen ciudadano del país, o que sea un buen niño, o que me obedezca porque si no me va a pasar vergüenzas en la iglesia, o porque mi hijo, ¿qué van a decir de mi hijo adolescente que está batallando con pornografía, que está batallando con mentira, que está batallando queriendo ir con el amigo a hacer drogas? ¿Qué van a decir? No, sino todo lo que yo hago por estos jóvenes lo estoy haciendo porque te amo y porque me importa tu alma, me importa tu destino final. Ok, hermano, sé que otro de los aspectos prácticos en cuanto a la instrucción de los hijos tiene relación con la disciplina. ¿Qué es la disciplina y cómo debemos de practicarla o ejercerla, hermano? La disciplina, podemos hablar sobre si castigo a mi hijo adolescente corporalmente o no. Miren, hermanos, ahora sí que se las voy a dejar escoja usted como en el buffet. Le voy a poner dos posiciones. Hay hermanos que dicen que no, por diferentes razones, porque sus padres fueron abusivos con ellos y piensan que ellos pueden abusar con estos jóvenes. Pero aquí está el gran problema, es de que como no hubo
una etapa temprana en sus vidas de discipulado, de instrucción, de disciplina. Aquí viene lo difícil de la decisión, es si lo voy a castigar corporalmente o no. Ahora, yo soy de la posición, hermanos, de castigar corporalmente, pero no al grado de violencia. Yo siempre procuro que si voy a aplicar la disciplina sea con una mente fría, y cuando digo una mente fría no se espanten, sino que no esté enojado por lo que hizo mi hijo, sino que esté consciente de lo que voy a hacer y que le explique por qué lo voy a hacer, ¿verdad? Y que sea solamente uno o dos, porque hay padres que se les va la mano y yo los he visto y me ha tocado decirle, hermano, estás pecando, te estás airando y esa no es la forma en como el Señor te trata a ti, con la vara. Entonces, bájale, ¿no? Bájale al volumen y arrepiéntete. Pero el joven yo creo que va a ser más difícil porque ya están a nuestra estatura. Entonces ya va a ser más difícil, pero usando el ejemplo del joven que mencionabas, es de que me dejen razonar. La clave con los jóvenes es su pensamiento, está aquí. Aquí es donde debe de venir la reprensión, la disciplina y la vara. Yo creo que a un joven ya no es necesario, porque si se mete en problemas, por ejemplo, el del coche que decía, va a ir a la cárcel, ya es suficiente. Ya es suficiente, ¿no? Digamos que el joven que roba y termina en la cárcel, ya es suficiente el castigo. Explíquele el por qué no debe de seguir haciendo lo que debe de seguir haciendo. Por ejemplo, a la mujer adúltera, hermano, ¿te acuerdas cuando Jesús les dice que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? La ley decía eso, que debían de apedrearla y matarla. A los falsos profetas dicen eso también. Pero ¿por qué Jesús le dice, vete y no peques más? Sino Jesús le dice, ¿sabes qué? Has pecado y vas a recibir consecuencias. No, Jesús le muestra el perdón porque ya era suficiente lo que había recibido. Ya había recibido la reprensión, ya había recibido la exhortación, ya había reconocido el pecado, ya estaba arrepentida, hermano. Ya no era necesidad de que pasara lo que pasara. Y Jesús le muestra misericordia y le muestra gracia. Ok, yo entiendo que también va hacia el evangelio, ¿no? Cómo nos perdonan nuestros pecados. Los que nos acusan ya no nos acusan más. Así que todo eso va a importar en el castigo, el quitar ciertos privilegios, por ejemplo, el ser abierto al diálogo con el joven. Hay padres que no quieren dialogar, se montan en su caballo y nadie los baja de ahí y no quieren razonar y dialogar con el hijo. Hermanos, sus hijos ya tienen 12 años o más, ya razonan mucho mejor, aunque cometen todos estos errores, pero no son errores que ustedes no cometen. Yo a veces me pongo a pensar con mi hijo, con mi hija de 3 años, que es bien difícil y que me hace a veces enojar y que digo, ay, pero ¿por qué? Y me recuerdo, pero yo también soy así con el Señor. O sea, el Señor también ha de decir lo mismo de mí, Albert, decir, oye, ya tanto tiempo, oye, sabes tanto, ¿y por qué pecaste de esta manera? ¿Sí me entiendes? Pero el Señor es misericordioso y nos da diálogo. Entonces creo que el diálogo, ser abierto al diálogo, darles el propósito del castigo, de la disciplina es la llave. Evitar los golpes creo que sería también algo, porque muchos padres se quieren ir a golpes con sus hijos. Me ha tocado de que se quieren poner, hay padres que se dicen cristianos, hermano, y no está bien, porque ahí están pecando más grave contra los hijos y los hijos contra los padres. Muy bien, mi hermano. Nada más vamos a tocar un último punto para dar lugar a otras cosas. ¿Qué nos puedes decir acerca del conceder capricho a los hijos? ¿Qué tan perjudicial es eso? ¿Y qué forma negativa, o sea, es eso de conceder capricho a los hijos? Porque a veces pueden decir, no, es que yo no le quiero pegar a mi hijo, o a lo mejor una buena forma de educar a mi hijo es simplemente darle todo lo que quiere. Claro. Pero pues siempre conlleva consecuencias negativas. Pero explícanos tú, ¿qué nos puedes decir un poco acerca de eso? Pues vamos a crear un orgulloso y un soberbio.
desde pequeños. Y si en la juventud ya lo estamos haciendo, por ejemplo, el decirle a mi hijo adolescente que limpie su cuarto y que si limpia su cuarto lo voy a dejar salir. Eso es llevarlo a ser caprichoso. El decirle a mi hijo adolescente que si tiene buenos grados o notas en la escuela, en la universidad o donde esté estudiando, pues le voy a comprar el nuevo iPhone. No, hermanos, eso es encapricharlo y usted está haciendo que el joven no aprenda a ser responsable. La clave yo creo que de esta charla es esa, Albert. La responsabilidad que debemos de enseñarle a nuestros jóvenes. Debemos de enseñarles a ser responsables, a entender su pecado, a ayudarles a tratar su pecado, a no hacer cosas buenas que parezcan malas hacia ellos. Hacerlos, ellos, mira lo que están gritando desde las cuatro paredes ellos mismos. Quiero ser independiente. Pues enséñales a ser independiente, ¿no? Pero muchos padres lo que quieren, no, es que yo quiero que mi hijo esto, y que quieren que su hijo sea algo que ellos nunca fueron. Y eso es pecado. Eso es pecado, hermanos. Nosotros debemos de arrepentirnos de eso y dejar y hacer y ayudar a que nuestros hijos sean lo que Dios los llamó a ser. El uso de los premios, hermanos, de recompensar a estos hijos, va a cambiar las motivaciones de nuestros hijos, porque entonces lo van a hacer porque nosotros damos. Y su obediencia ahora va a ser peor que la obediencia de un católico romano. Va a querer un evangelio por obras. Y lo que queremos es que nuestros hijos entiendan que el evangelio no es por obras, que la salvación es por gracia, que es todo para la gloria de Dios y que no es porque ellos pueden o quieren hacer algo bueno. Enseñarles la correcta obediencia, la correcta responsabilidad, el correcto entendimiento del pecado, el correcto entendimiento del evangelio, nos hará tener jóvenes mucho mejor, creyentes. Muchas gracias, hermano Juan. Muchas gracias por este tiempo que nos ha concedido para darnos esta ponencia, este webinar tan importante que cómo tratar con el pecado de nuestros hijos adolescentes. Así que, pues, vamos a proceder con nuestro siguiente tiempo. ¿Sí? Nada más me permiten un momento. Hermano, ¿pudiera agregar algo más antes de las preguntas? Y ahorita paro la grabación para poder hacer las preguntas y respuestas. Traté un caso hace tiempo también. Dos jóvenes adultos como entre los 25 y 26 años, padres cristianos, padres presbiterianos. Los tres hijos fueron bautizados, pero había este hoyo no había adoración familiar, no había instrucción correcta. Y el hijo se casó con una joven católica romana, por así decirlo. Y la mamá se le echó encima al hijo, empezó a insultar a la mamá, a la futura esposa. Los invitaron a la cena con sus nuevos, con los papás de ella. Esta familia lo que hizo rápidamente fue atacarlos con el evangelio y digo atacarlos porque ni siquiera los evangelizaron, sobre los ídolos, ya sabes, la misma charla, y lastimó tanto a la muchacha que la muchacha ya no quería escuchar nada de la otra familia y inclusive se puso la cosa tan tensa que ya la boda ya estaba muy, muy difícil. Y la mamá decía que pues estaba en desacuerdo que su hijo se hubiera casado con una católica romana. Y yo le pregunté, le digo, hermana, ¿su hijo es creyente? Y ella me respondió, no. Y entonces, ¿cuál es el problema? O sea, honestamente, ¿cuál es el problema que el hijo se haya casado con una católica romana? Ningún problema. ¿Por qué? Porque él es impío. Él es incrédulo. Se está casando con una incrédula. Al menos se están casando y no se están yendo a vivir en unión libre y en pecado, ¿no? En adulterio o en fornicación. Entonces lo importante es eso, por ahorita que se casen y ya lo segundo vendrá
darles el evangelio, darles la palabra de Dios poco a poco, pero queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros no hacemos. Entonces después la hermana nos pregunta que si debería de pedirle perdón a esta joven por todo lo que dijo. Y yo le dije, mire, si lo que dijo fue el evangelio, usted no debe de pedir perdón por el evangelio. Pero si usted usó el evangelio como su espada para avanzar su propio enojo y su propio descontento, pídale perdón. Porque si lo usó con motivos de esa manera, hermanos, la única que hizo fue cerrar a estos jóvenes. Ya están casados, Albert. Y en lugar de, yo quería ver a estos dos jóvenes venir a nuestra iglesia, ser parte de nuestra iglesia, creer en el evangelio, ser miembro, lo que sea. Y hermano, la hermana nos pide oración para que ellos vayan a una iglesia bíblica. O sea, no sé si me entienden mi argumento, pero ahí se los dejo, hermanos, y paro la grabación para poder hacer las preguntas y respuestas. Muchas gracias, hermano Juan, por todo lo que nos ha expuesto y enseñado. La verdad es que fue un tiempo muy edificante y aleccionador. Y gracias a Dios por su palabra, que es muy necesaria para que podamos redirigir nuestros caminos, y especialmente de nuestros hermanos que si son padres o van a ser a punto de serlo, pues eso les sirve de enseñanza y una guía y orientación para lo que pueden hacer de ahora en adelante en cómo tratar con el pecado de sus hijos adolescentes. Amén. Okay. Pues bien, hermanos, vamos a continuar.